Bienvenidos a Diálogos CPM, el espacio donde analizamos los temas claves que impactan al sector cooperativo y financiero. Hoy hablaremos de un tema fundamental para la estabilidad y transparencia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el buen gobierno corporativo. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Cómo influye la confianza de los socios y en la sostenibilidad de las cooperativas? ¿Cuáles son las mejores prácticas que deben de seguirse? Para responder estas preguntas, hoy nos acompañan dos grandes expertos. Muchas gracias a Jorge Valles Pérez, gerente general de FOCOP, que nos acompaña, y también tenemos la visita y la presencia de José Luis Andrade Nava, de la Correduría Pública del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por su visita y por esta plática. Muchas gracias. Como ustedes saben, Diálogos es un espacio de discusión, un análisis, donde buscamos fortalecer el conocimiento y las competencias en las cooperativas de ahorro y préstamo. Y Jorge, pues si te parece, vamos iniciando con esta plática. Te quiero preguntar, ¿qué son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y qué leyes las regulan? Muchas gracias en primer lugar, Víctor, y a toda la audiencia. Las cooperativas, en su definición más simple, es una organización de personas en donde se vinculan con un objetivo común de ahorrar y, en consecuencia del ahorro, obtener un préstamo en buenas condiciones de tasa y plazos, básicamente. Perfecto. ¿Y nos puedes compartir aquí en México cómo están organizadas las cooperativas, cómo están reguladas, cuántas de ellas están reguladas y cuáles no, o qué estatus tienen estas cooperativas? Bueno, me faltó complementar la respuesta diciendo que hay dos leyes fundamentales que las regulan, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, que tiene un capítulo particular para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y ahí es la que regula la figura societaria, donde están conformados o se definen sus órganos de gobierno, que después platicaremos, y una segunda ley, que es la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en donde hay una actividad de captación que tiene que estar regulada y luego, en consecuencia, otorgar crédito. Esas son las leyes fundamentales que las regulan a estas sociedades. Perfecto, muy bien. Y José Luis, con base a tu expertise en temas jurídicos, entendemos que toda empresa debe transmitir confianza hacia sus públicos. ¿Qué se debe considerar en una cooperativa como una muy buena práctica en temas de gobierno corporativo para asegurar dicha confianza, la transparencia y la consecuencia en el tiempo de estas organizaciones? Muchas gracias. Primero, pues, muy agradecido de estar aquí con ustedes el día de hoy platicando sobre este tema que nos apasiona a todos los que estamos aquí, que es definitivamente las sociedades mercantiles y de manera muy especial el día de hoy de las sociedades cooperativas. La pregunta que nos haces tiene definitivamente varios matices. ¿Por qué? Pensar en asegurar un esquema de gobierno corporativo, pensar en un fortalecimiento de las sociedades cooperativas, definitivamente debe de comenzar pues de un origen, un principio. No puede haber gobierno corporativo o mejores prácticas si no tenemos debidamente afianzado lo que es la columna vertebral. ¿Y a qué quiero decir? La columna vertebral de una sociedad mercantil, como bien lo acaban de mencionar, como son las sociedades cooperativas, empieza identificando los elementos de esta sociedad como una empresa. Las empresas a veces no conocen quiénes forman parte de su estructura. No nada más es el representante legal, no nada más es el consejo de administración, sino que la empresa tiene una serie de factores, como son sus elementos objetivos y subjetivos. Si la empresa no conoce lo que es de manera importante su hacienda, su propiedad intelectual, su aviamiento. Fíjense, el aviamiento hoy es muy importante porque es el conocimiento de los hábitos de los clientes, de los consumidores, sus direcciones, entre otros puntos, lo que es el patrimonio de la empresa.
Hay ocasiones en lo que es mi actividad profesional como corredor público que he visto que se llegan a generar informes a la asamblea para que se aprueben estados financieros, informes de gestiones, y los informes son muy sencillos, muy vacíos. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué no se generó todo un esquema hacia donde va el informe? ¿Esto qué quiere decir? Faltó el conocimiento de lo que son precisamente los elementos objetivos y subjetivos para poder informar una gestión. Pero no puedo informar gestiones cuando el continente no está precisamente definido. Entonces, hoy, en base a los principios cooperativos que todos muy bien conocemos, distingo de manera principal pues el de la ayuda mutua, el de la transparencia, de la democracia, de la responsabilidad, de la solidaridad. Bueno, pues esto qué y cómo implica finalmente en un gobierno corporativo en 3 palabras fundamentales, que es el control, la dirección, la información, la transparencia. Y esto viene, sin lugar a dudas, a dar un esquema de permanencia, de continuidad. De nada sirve que una empresa, una sociedad cooperativa hoy busque tener un gobierno corporativo si no logramos esa permanencia. Y la permanencia es lo que los socios buscan a través de informes perfectamente cuidados por el órgano de administración, que sean medibles y validables. Muy bien, José Luis. Y precisamente en este punto, Jorge, tú que tienes toda esta experiencia también en el sector cooperativo, no sé si deseas ahondar más sobre este tema de cómo transparentar y generar una gran confianza hacia este tipo de sociedades. Sí, como bien ya lo dijo José Luis, el tema de la gobernanza, gobernabilidad, gobierno corporativo, porque poco dando amplitud, hay diferentes conceptos. Tú lo recordarás, Víctor, que muy al principio se definía que no hubiera usurpación de funciones porque algunos órganos, el Consejo de Administración invadía esferas del gerente, o el gerente a veces tomaba roles que no le correspondían y que eran tema del Consejo de Administración. Entonces uno lo conocía, que no hubiera usurpación de funciones. Ya en los años recientes, me refiero a las últimas 2 décadas, ya con su regulación y la influencia de otros países latinoamericanos, concretamente Perú, Ecuador, que ya tienen más avance en el tema particular de las cooperativas de ahorro y crédito o de ahorro y préstamo, pues se han hablado de diferentes conceptos, desde gobierno corporativo, que en mi punto de vista es un concepto genérico que tiene que ver con cualquier tipo de sociedad mercantil en su buen manejo, desde una sociedad anónima. Entonces me parece que es una buena base hablar de gobierno corporativo. Ya más recientemente se ha hablado de gobierno cooperativo, para particularizar el tema a las cooperativas. Pero si alguien está ajeno, en mi punto de vista, no daría mucho hablar de gobierno cooperativo. ¿Sobre qué? Ya cuando estamos en esto del gobierno corporativo podemos particularizar y hablar de gobierno cooperativo. Pero también otros conceptos, como cuáles, el hablar de la gobernanza y gobernabilidad. Entonces, como lo queramos decir, pero en mi punto de vista, como lo dijo José Luis, implica todo en esos 3 conceptos, como él bien lo resumía, ¿sí? Como es la dirección, organización y el control, ¿sí? Es decir, que haya un enfoque, ya después ampliaremos, con una visión, una estrategia a dónde va la cooperativa. Después se podrán bajar a nivel de planes operativos anuales, con qué estructura se llega a esos objetivos y cómo se controla y vigila. Y el término de control y vigilancia es muy importante. En nuestro caso, el Fondo de Protección, desde el cual yo vengo, creo que es un avance muy importante en el sector de cooperativas de ahorro y préstamo en México, que estamos cumpliendo 14 años de atenderlo, 14 años. En donde el quehacer fundamental del fondo es la supervisión auxiliar, que no es muy común porque hay supervisión delegada y supervisión directa, en este caso de la autoridad financiera, que en nuestro caso es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, como hay un número grande, que son 154 ahora, de cooperativas, pues no alcanzaría la autoridad a hacer la supervisión directa. Entonces se apoya, ¿sí?, en una instancia privada como somos nosotros para este trabajo que inicialmente sería del Estado,
Segundo, también llevamos la administración del seguro de depósito. Igual como los bancos, está el IPAP, hay unas otras figuras como es las OFIPOS que tienen su propio fondo y está el propio fondo de las cooperativas. Entonces, en el caso nuestro, el FOCOP o el Fondo de Protección, genéricamente hablando, es un fideicomiso, pues, lleva sus dos quehaceres, la supervisión y el seguro de depósito. Y entonces tenemos 5 casos de éxito muy importantes donde los socios, aún siendo revocada su sociedad cooperativa, no perdieron un solo peso. Y esto forma parte de un andamiaje que se le llama red de seguridad financiera. Aunque el socio base no conoce esto, quizás a veces algunos directivos tampoco, y aprovecho la oportunidad para transmitir eso, es que formamos parte de una red de seguridad financiera. Y una red no es como lo pudiéramos mencionar ahora por la tecnología, conectividad, no. Es una red como una especie de red esa que cuando íbamos a los círculos y los trapecistas se lanzaban y para que no cayeran en riesgo de perder la vida, había una red protectora. Cuando hablamos de red de seguridad financiera es una red de protección y que la componen 4 elementos. Primero, que exista una regulación a las cooperativas. En México la existe y es robusta, que a lo mejor a estas alturas ya se requiere una adecuación. Segundo, una supervisión que existe. Y tercero, un seguro de depósito que luego existe. Y quizás donde está la cuarta pata de la mesa, por decirlo, es que todavía no se ha consolidado para hacer apoyos de liquidez a las sociedades cooperativas que por alguna circunstancia requieren ese apoyo. Pero de hecho la red existe, entonces si vemos ese andamiaje que está fuera de la cooperativa, y ya lo que decía José Luis, estos elementos para ya particularizar al gobierno corporativo, o si le queremos decir también cooperativo, pues eso forma parte de todo ese andamiaje para transmitir confianza y seguridad a los ahorros de los socios, que es lo más importante. Muy bien, muy bien. Pues creo que son muy interesantes los conceptos que nos están compartiendo estos expertos en la materia, en temas jurídicos, regulatorios de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Si les parece, vamos a un corte y regresamos con una pregunta que me interesa mucho que ustedes nos den respuesta. ¿Cómo generar esa confianza, pero al mismo tiempo ser eficientes en la gestión de las sociedades cooperativas para que impactemos de una mejor manera ordenada y estructurada hacia la economía de una sociedad? Regresamos en un momento. Gracias. Nos da mucho gusto saludarles a todos y todas. Queremos compartirles que la Organización de las Naciones Unidas proclamó este 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. Es por ello que en Caja Popular Mexicana estamos muy felices por esta declaración a favor de las cooperativas y sus socios. Nos sumamos a este merecido reconocimiento. Se estima que en el mundo existen más de 3 millones de cooperativas de todo tipo que proporcionan sus servicios a más de 1.000 millones de personas. Este reconocimiento busca hacer más visible a las cooperativas, sensibilizar sobre su contribución hacia las personas y comunidades en todo el mundo, además de promover su crecimiento para su desarrollo. Las cooperativas se centran en las personas para ofrecerles servicios en mejores condiciones que eleven su calidad de vida. Son organizaciones de propiedad común donde los socios y socias participan en su desarrollo. Las cooperativas somos un modelo basado en valores como solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad compartida. Caja Popular Mexicana es una cooperativa de ahorro y préstamo con más de 3.600.000 socios presentes en gran parte del país. En Caja Popular Mexicana nos sentimos orgullosos de formar parte de esta gran familia cooperativa en todo el mundo. Compartimos la visión de un mundo más justo y sostenible y nos sumamos a este esfuerzo global para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en 2030. Nuestro reconocimiento a los socios, dirigentes y colaboradores de Caja Popular Mexicana y el sector cooperativo de nuestro país y del mundo. Muchas felicidades por esto y por mucho más. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Conecta con lo que importa en un solo lugar. Noticias CPM. Historias que inspiran. Cooperativismo que transforma. Escúchanos en nuestro podcast. Reproduce en Spotify Podcast CPM. Diálogos CPM. Hablamos de lo que importa. Analizamos temas empresariales con expertos. Revista Patrimonio. Evolucionamos contigo. Historias de éxito cerca de ti. Agenda COP.
Radio CPM, conectando historias, compartiendo cooperativismo. Caja Popular Mexicana, más canales de información y contenido a tu servicio. Regresamos nuevamente a Diálogo CPM. Estamos hablando del tema de gobierno corporativo en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y precisamente nos quedamos con una pregunta. Les compartía a nuestros invitados que las cooperativas realmente han surgido de la sociedad civil. Esto significa que son populares, se han generado por sí mismas con una iniciativa de la comunidad, pero esto no quita de que sean eficientes en su gestión, porque al final de cuentas están manejando recursos económicos y al final de cuentas hay que dar resultados a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Entonces, la pregunta para los dos: ¿cómo podemos asegurar dentro de este marco de gobernanza una adecuada gestión y buenos resultados que se los informemos a los socios? No sé quién quiera empezar. Muy bien, gracias José Luis, gracias Víctor. Sí, yo creo que partes bien, Víctor, cuando hablas de gobernanza, ¿no? Y si ya lo vamos aterrizando un poco, pues la gobernanza la lleva el Consejo de Administración, que dicho de manera simple, es la representación permanente del total de socios de una cooperativa, que ante la imposibilidad de reunirse frecuentemente todos los socios que la conforman, imaginémonos el caso particular de Caja Popular Mexicana, ¿no? Pues hay un Consejo de Administración, y que a partir de ahí es el que establece las políticas, las normas, los lineamientos a las que se va a sujetar la administración. Entonces, el Consejo de Administración ejerce el gobierno de la sociedad cooperativa. De ahí se baja a la gerencia o dirección, y que es la parte ejecutiva y que tiene que organizarse para los trabajos, para el cumplimiento de los planes y estrategias que se han definido a nivel del Consejo de Administración. Particularmente, ahí un quehacer muy importante para la confianza y que se alcancen los objetivos por el quehacer de las cooperativas que están siempre asociadas a riesgos financieros. Y la parte fundamental es, tan importantes son los dineros o los recursos monetarios de los clientes que están en una sociedad de fondos de inversión, en la bolsa de valores. Ellos se supone tienen un conocimiento, y si no lo tienen, pues tienen la posibilidad de tener asesores. Los socios tienen ahorros modestos, los socios de las cooperativas, y tan importantes son los pesos de la clase pudiente como los pesos de los socios que tienen cantidades más modestas. Luego, entonces, sí es importante que se lleve ese control de riesgos a partir de las operaciones que realizan, y hay una regulación donde desde la gobernanza se tiene que definir los límites a los riesgos que se van a asumir. Reflejo de una mala gobernanza, que después ampliaremos, es que una cooperativa no crezca, ¿me explico? Que esté asumiendo riesgos que no están en congruencia con su fortaleza financiera, particularmente su capitalización. Y una mala gestión reflejada en decisiones que son de ocurrencia y son cosas que ocurren en nuestras cooperativas. Y la obligación de sujetarse a una norma externa como es la ley que tenemos y la regulación prudencial, y su nombre ahí está, regulación prudencial. Es decir, tenemos la obligación de administrar dinero ajeno, hay que manejarlo con mucha prudencia, y ahí está la clave. Y entonces el gobierno corporativo, dicho genéricamente, es la base de la buena gestión de una cooperativa. Ahí me quedo por el momento. Muy bien, muy bien. José Luis, ¿cuál es tu aportación? Muchas gracias. Dijiste dos palabras muy importantes: cómo asegurar la gestión y los resultados. Resultados, entendiendo de una manera financiera, operativa, administrativa y social. Así es. Cada uno de esos resultados va a tener que ser analizado y visto bajo una óptica diferente. Yo quisiera transmitirles que hoy las empresas en nuestro país tienen definitivamente una gran oportunidad de hacer mejor las cosas. ¿Por qué? Porque el que no entienda que hoy la formalidad,
las formas de control, las formas de dar ese resultado esperado por los socios. Si no se hacen correctamente, no va a haber mañana. Hoy las directrices de nuestro gobierno, a través de los órganos competentes, es el cumplimiento de nosotros como contribuyentes, el cumplimiento de las empresas en una serie de actividades. Y las cooperativas, como bien se menciona, tienen un esquema de cumplimiento importante que hay que estar cuidando de que se dé al pie de la letra. Si no se hace, bueno, pues el punto máximo de sanción pues va a ser la revocación de la autorización, ¿verdad? Como sabemos que ha pasado por incumplimientos. En las empresas familiares, y hago esta metáfora, existe un protocolo de familia en donde los miembros de la familia saben qué esperar de la empresa y la empresa sabe qué esperar de cada uno de los miembros de la familia. Habrá alguien que diga, no, a mí no me interesa estar en el consejo, a mí no me interesa participar de esta manera u de otra. Y habrá quien diga, a mí sí me interesa estar en el consejo, ¿ok? Entonces, si te interesa estar en el consejo, debes de saber que el asiento que vas a ocupar no es horas hombre, sino que es una responsabilidad de actuación. En consecuencia, si una cooperativa espera de sus órganos de administración eficiencia y resultados, definitivamente deben de darse en base a los lineamientos perfectamente establecidos, medibles, para dar el visto bueno, para aprobar o para no aprobar. Y eso es algo muy importante. Hoy comentaba con nuestros amigos aquí presentes, les pongo como ejemplo, el Instituto Mexicano de Prácticas Societarias ha desarrollado un distintivo que se denomina cooperativa legalmente responsable. ¿Eso qué significa? Validar que todos los elementos estructurales de la sociedad mercantil se cumplan, se mejoren. ¿Qué significa? Tener las asambleas correctamente desarrolladas, los esquemas de confidencialidad, las actas del consejo debidamente formalizadas, protocolizadas, certificadas. Por ahí me encontré comentarios en el sentido de que muchas actas no las protocolizan. Bueno, pues a mí me gustaría platicar en otra ocasión porque considero yo que es importante el tener esos documentos bajo un esquema de protocolo de seguridad en esos documentos. Esquemas de los poderes. Un poder debe ser eficaz, debe de funcionar y no por el número de hojas, sino por la precisión de lo que implica esa delegación de facultades. Porque es diferente las facultades de representación orgánica que tiene un consejo, que tiene un gerente, que tiene un director, a un apoderado. Y en muchas ocasiones se confunden y andamos viendo en la práctica poderes que no cumplen con elementos o facultades de representación orgánica delegadas que parecieran poderes y que tampoco cumplen con los elementos. Entonces, esquemas de materialidad hoy de los contratos. La materialidad hoy lo es todo para efectos de los CFDIs. Si no tengo esa materialidad, corro el riesgo de que el CFDI no me lo tome la autoridad por bueno. Entonces, ¿qué debe haber hecho para lograr esa materialidad? Pues debe existir un protocolo de contratación que me diga A, B o C o D. Entonces, resumo la pregunta que amablemente hiciste. Debe de existir una matriz en donde se especifique con claridad en el aspecto administrativo, operativo, financiero y social, informes de carácter mensual, trimestral, semestral, la validación de los mismos y quién los va a tener que validar. Definitivamente áreas internas son muy importantes, pero las áreas externas hoy tienen un papel preponderante por la óptica como se observan las cosas desde afuera. Entonces, hoy la gestión y los resultados para los socios, para la misma entidad, son importantes y no podemos fallar.
Perfecto, pues qué interesantes temas y reflexiones para las cooperativas. Pues prácticamente ya estamos por culminar este episodio y me gustaría comentarles o preguntarles a nuestros invitados de una manera muy práctica, muy concreta, ¿qué le recomendarían a una cooperativa que desarrolle su gobierno corporativo? ¿Cómo, con 5 pasos muy precisos, qué le recomendarían para una muy buena gestión cooperativa? Y con esto cerraríamos el tema. Adelante, Jorge. Gracias, Víctor. Buena la pregunta y creo que es bastante oportuno, por obvias razones, pues ya para ir haciendo el cierre, ¿no? Y tú lo decías desde el principio, y ahí está el título de la sesión, de mejores prácticas de gobierno corporativo. Y yo las definiría en 5 aspectos muy fundamentales, ¿no? La primera, ¿sí? Una estructura que parte de la asamblea, en donde la realización de las asambleas está en su base estatutaria de la sociedad, en este caso la sociedad cooperativa. Cómo se llevan a cabo, cómo es la representación, cómo ocurre la elección de los dirigentes, cómo hay la ciclicidad y rotación de los dirigentes, para evitar que algunos se eternicen, porque sucede. Y el tema que se eternizaran habría que debatirlo, porque si tienen una permanencia, pero están en una capacitación continua, una actualización y ofrece mejores bases de decisión, pues está muy bien. Pero a veces se definen al más popular y el más popular no necesariamente al más bueno. Entonces es muy importante definir la idoneidad del directivo, qué perfiles debe de presentar. Y en ese aspecto pues tiene que ver, aunque suena sofisticado, pues tiene que tener una visión holística, es decir, no ver solamente su cooperativa, sino el sector cooperativo, porque a veces nos aterrizamos en nuestra sociedad. Es decir, hay que ver mi árbol, pero también todo el bosque, para saber qué sucede en el sector. Tiene que tener capacidades de transmisión, de comunicación, de liderazgo, me explico, de transmitir, de ser una persona con una buena imagen pública. Esa es parte de la idoneidad del directivo. Definido eso, ¿sí? ¿Cuál es el perfil del gerente? ¿Cuál es el proceso de competencias del gerente y el equipo de trabajo? Definir el plan estratégico para los próximos 3, 5 años, y que haya planes de trabajo anuales sujetos a ser evaluados, verificados, el cumplimiento de metas y una evaluación de la gestión gerencial y toda la cooperativa. Estar obligados a cumplir la normativa que le aplica es otro aspecto, ¿sí? Hay normativa interna que forma parte de un andamiaje y la regulación externa partiendo de las leyes que hacemos, esa supervisión, el cumplimiento. Pero podemos fallar. Entonces tiene que haber, aunque en México no está muy definida las cooperativas, más hemos hablado de código de ética, es importante, pero también tiene que haber un código de buen gobierno, me explico, para que los procesos de toma de decisiones, cómo se tienen que dar para no privilegiar y evitar conflictos de interés, evitar conflictos de distintas corrientes ideológicas o políticas que a veces ocurren, porque cuando ocurre un conflicto de gobernanza, y que se separan, y está por el consejo de un lado y el gerente por otro lado, desde mi punto de vista, lo hemos visto en casos recientes, no hay defensa, ni la autoridad puede con ello, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no sabe quién tiene la representación legal, hay una confusión, salen los medios y eso se sale de control. Y si eso no se supera, pues esa sociedad va a deteriorarse financieramente, va a llegar a una revocación, con las consecuencias de que se llegue al extremo de un pago a erradores. Hoy aprovecho esto para decir que el monto de pago a erradores en México, ya hablando en pesos, estamos hablando como de 198,000 pesos. Cuando para los bancos es de más de 2,5 millones de pesos. Entonces, ¿por qué las diferencias? Bueno, es que los socios en las cooperativas tienen ahorros más modestos. Pequeños, por eso, con ese tope se cubre el 98% de los socios, ¿sí? Casi el 99%. Entonces, quitándome de esa especie de paréntesis, bueno, el código de buen gobierno corporativo no se conoce en México. A veces está distribuido entre el código de ética, el reglamento interno de la sociedad. Y muy importante que también haya ojos externos, pero también ojos, y está la auditoría externa como buena práctica. Exacto. Y la auditoría interna para que verifique el cumplimiento de lo planteado desde el Consejo de Administración. Muy bien, José Luis, de una manera muy concreta, ¿cuáles son tus sugerencias? Sí, muchas gracias. Yo creo que
de lo que hemos estado platicando el día de hoy, muy interesante todos los comentarios vertidos, podríamos sintetizarlos en el legado que vamos a generar nosotros hoy desde nuestras perspectivas. Ustedes que están en los consejos de administración, en las direcciones, en las gerencias, ¿cuál es la cooperativa que quieren dejar a la próxima generación? No podemos hablar de un gobierno corporativo si no tenemos perfectamente estructurada nuestra empresa. Es incorrecto pensar que vamos a optar por un gobierno corporativo cuando tenemos deficiencias en nuestras áreas. El primer paso sería fortalecer esas grandes áreas de oportunidad que aún podemos tener en nuestras empresas. Desde el área legal, fiscal, laboral, marketing, tecnologías de información, finanzas, bla, bla, bla. Entendiendo este esquema, habiendo entendido los elementos de la empresa y estos áreas que mencioné debidamente acotadas, entonces podemos pensar de fortalecer ese legado que vamos a dar a través de un gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, lo vuelvo a decir, por favor piensen en estas 3 sencillas palabras. Control. ¿Control de quién? De los socios. Control para efecto de tener perfectamente acotado lo que pase en la cooperativa. La dirección por parte del órgano de administración y lo que es el esquema de la supervisión. Sin protocolos, sin validación, no vamos a tener el resultado esperado. Muy bien, pues qué interesantes conceptos. Agradezco sinceramente la asistencia de José Luis y de Jorge con toda su experiencia y con todos estos conocimientos que estoy seguro les serán de gran utilidad a toda nuestra audiencia y sobre todo al sector cooperativo. Pues les agradezco, hemos conversado temas cruciales para la sostenibilidad de las cooperativas, el buen gobierno corporativo. Pues sin más, pues agradecemos a todos ustedes también por este espacio y si les parece nos vemos en la próxima edición de Diálogos CPM. Muchas gracias, hasta luego.